Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Sharon Gallegos y hoy junto a mis compañeros Victoria Guerrero, Luis Santiesteban y Alberto Rufino les vamos a explicar el tema la función de la norma lingüística en la sociedad del conocimiento. Nosotros leímos dos textos en los que se nos explica un poco de esto. El primero se llama Defensa apasionada del idioma español de Alex Grigelmo, en el que se nos explica cómo el español se ve afectado y rodeado por los problemas en la educación de los hablantes de esta lengua y también por la fuerza que impone el uso del inglés como lengua universal. El segundo texto que nosotros leímos es hacia un proyecto de enseñanza de la lengua que se encuentra en el libro Enseñar Lengua de Daniel Cassani, Marta Luna y Gloria Sanz. Nos habla de cómo distintas situaciones llevan a que nosotros, aún pensando encontrar un país monolingüe, es imposible. Otra de las cosas de las que nos habla este texto es que el inglés se ha tomado como lengua de comunicación internacional. Una persona que sabe inglés no tiene ningún problema al tratar de comunicarse cuando viaja. Inclusive la ciencia, la diplomacia, el cine, la televisión y la política son influenciadas por el idioma inglés. Nosotros no buscamos atacar el inglés, sino hacernos conscientes de que vivimos en una realidad plurilingüe. ¿Qué es esto? Pues que se habla más de un idioma en las diferentes culturas. Ahora mi compañera Victoria les explicará un poco más al respecto y una investigación que ella hizo. Bueno, les voy a hablar acerca de la norma lingüística y vamos a empezar por de dónde proviene la palabra. La palabra norma y proviene del latín. La definición de la norma lingüística es el conjunto de características lingüísticas a los que se ajusta la corrección concreta en la realización colectiva del sistema y presenta una posición intermedia entre el sistema y el habla. El sistema pues son las normas, la forma correcta de cómo hablar, la forma correcta de cómo expresarse, y el habla es el determinado vocabulario que se tiene en ciertas regiones, que no siempre pues va a ser lo mismo, son diferentes modos de hablar, diferentes palabras, y se refiere a que establece a la comunidad las realizaciones pues del habla. La originalidad expresiva del individuo que no reconoce o no obedece a la norma lingüística se le denomina o se le ve tomada como un modelo individual dentro de una comunidad y dentro del mismo sistema funcional o nacional. Las nuevas formas que existen puede ser familiar, puede ser popular, culta, estudiantil, entre muchas otras que existen en los vocabularios de diferentes regiones. Al definir el concepto de lingüística no se trata del sentido de la corriente establecida, sino de la objetividad de una lengua, aquella a la que siguen los miembros de una comunidad lingüística, y no aquella a la que se establece como hablan bien o se expresan bien. En esta también se ve afectada por la limitad expresiva del individuo, ya que tiene que regirse por ciertas normas que son correctas de hablar, correctas en un sistema, y como aquella que garantiza lo correcto de la lengua. Y en esto estuvo siempre impuesto o siempre presente en la enseñanza tradicional de los alumnos, y esto con el fin de inculcar a los alumnos las reglas que le permitieran establecer las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto del habla de un vocabulario correcto. Una de las características
es pues la repetición, se refiere a la repetición de modelos anteriores, ya que esto basta de que vamos a repetir, siempre a estar establecidos por una norma lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y está sujeto a limitaciones de orden social, o sea, la comprensión y la exactitud. Es importante que el alumno sepa todos los cambios que ha tenido la lengua del español a lo largo de su historia, además las nuevas palabras que ha tenido este mismo, sin que olvide tampoco su lengua materna, es decir, su lengua que ha aprendido desde que él nació. Esta comúnmente se refiere a las lenguas indígenas y que no se sienta y no discriminarlo más bien por utilizar otra lengua indígena que no es el español. Así también podemos salvar algo también de nuestra cultura. También es importante que nosotros como futuros docentes le enseñemos al alumno un estilo de discurso más formal que el que él está más habituado a hacer, que es el informal, que es el que habla él con sus amigos o con su familia. Nosotros le tenemos que enseñar el formal porque es el que más se va a adecuar a lo que va a hacer en su futuro trabajo, por ejemplo. Por si en alguna situación tiene que dar algún discurso ante un gran público o tiene que dar una conferencia con gente importante y ahí no puede utilizar palabras informales ya que no va con el estilo, con la situación que va. Por eso es importante que nosotros como profesores tenemos que enseñarle y que también lo sepa diferenciar entre el que utiliza comúnmente y esta nueva, porque para el principio, para el alumno no va a ser fácil que tenga que comprenda más fácilmente lo que es una lengua formal, ya que no está acostumbrado a hacerla. Y nosotros como futuros docentes es lo que nos tenemos que dar más importancia a este punto en específico. Como conclusión, podemos decir que las normas lingüísticas han ido modificando la lengua española, esto por influencias de diversos factores, como es la migración de personas de diversos países o la implementación de la lengua inglesa como universal. Y es por eso que una lengua ya no representa una sociedad o una zona geográfica en específica, ya que la multiculturalidad ha ido creciendo. Estas variedades lingüísticas que la sociedad ha ido implementando y aceptando son causantes de las diversas formas de expresión lingüística. Como docentes debemos de saber que no podemos modificar estas implementaciones, sino que debemos darle al alumno una nueva forma de hablar formal, que es la que todos queremos o con la que todos nos entendemos, ya sea en Argentina, México o España. Este lenguaje formal debe ser implementado en situaciones donde se requiera, ya que el alumno no puede hablar con un amigo de forma formal, tendría que bajarse a un nivel más informal en el cual ellos se puedan entender, pero él cuando esté en otra situación, digamos una presentación, una exposición, ya debe de utilizar un lenguaje más apto para esto. La implementación de este lenguaje formal en la escuela no quiere decir que las demás estén incorrectas o que tengamos que eliminarlas. No, lo que tratamos de hacer es darle una nueva opción al alumno con la cual pueda socializar y adecuarse a las situaciones en las que pueda encontrarse en un futuro. La variedad informal, esta por lo general se utiliza durante una conversación espontánea en donde no se requieren cierto tipo de expresión más allá del coloquial, como si se puede llamar de esa manera.
En cambio, el lenguaje formal podemos encontrarlo en libros, en textos literarios, libros, revistas científicas, en el cual ya se utiliza un lenguaje que puede ser entendido por todos. También debemos saber que debemos de respetar las demás lenguas, no debemos eliminarlas, solo implementar una nueva. Para eso es que buscamos este lenguaje formal dentro de las escuelas.